Hola a todos, listos para una nueva inversión profunda. Esta vez nos adentramos en las últimas 48 horas de la campaña de Kamala Harris. Y digamos que han sido un poco moviditas, por decirlo suavemente. Lo interesante aquí es que no solo veremos los eventos en sí, sino cómo se están presentando, ¿verdad? Sobre todo a través de este video comentario que tenemos, bastante crítico, por cierto. Exacto. Es como una novela política en tiempo real. Tenemos errores, tenemos pasos en falso, incluso acusaciones de sesgo mediático. Un cóctel bastante potente, ¿no te parece? Sin duda. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué nos dice todo esto sobre las elecciones de 2024 y el panorama mediático actual? Bueno, vamos por partes. Primero, tenemos esta aparición en un podcast que ha generado mucho ruido y no precisamente positivo. Sí, esta visita al Club SSH, un podcast que no es precisamente mainstream, digamos, parece que no ha tenido el efecto deseado. El comentarista centra mucho en la baja participación, comparándola con la entrevista de Trump con Joe Rogan en 2020. Y se fija en ese momento, un poco incómodo, donde Harris rechaza una bebida fuerte. Parece que algunos lo están interpretando como una señal de debilidad, comparándola con la imagen de Trump, que siempre se proyectaba como alguien con mucha energía. Es curioso cómo un detalle tan pequeño puede convertirse en toda una narrativa, ¿verdad? Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El comentarista luego se mete de lleno en la retórica de Harris, concretamente en su repetición constante de la frase: él nunca debería estar detrás del sello del presidente de los Estados Unidos. Argumentan que la frase, aunque al principio puede ser impactante, se ha vuelto un poco robótica, repetitiva, que hace que Harris parezca poco auténtica. Y lo apoyan con ejemplos de varios discursos, incluido uno en Michigan, donde usa exactamente la misma frase con el mismo tono. Lo que nos lleva a otro momento, digamos, peculiar, en ese mismo meeting en Michigan. ¿Recuerdas cuando Harris le pidió a la gente que coreara sus propios nombres en lugar del de ella? Sí, ese silencio fue bastante tenso. Un poco incómodo, la verdad. El comentarista lo usa como ejemplo de que Harris no conecta con los votantes a nivel personal. Incluso su intento de arreglarlo con esto se trata de todos nosotros, no tuvo mucho éxito. Parece que ha sido un tropiezo tras otro. Y luego tenemos la metedura de pata en la fábrica, donde Harris olvida el nombre del producto que se fabrica ahí mismo. Y la ironía no se le escapa al comentarista, que remarca que está justo delante de un cartel de hecho en Estados Unidos, un eslogan muy ligado a Trump, casualidad. Un guiño intencionado, quién sabe. Hablando de imágenes que resumen estas 48 horas, pero dejando de lado esos errores puntuales, el comentarista también plantea dudas sobre la profundidad de las propuestas de Harris. Sí, se centra en un momento donde Harris tiene dificultades para explicar una política clave que implementaría por orden ejecutiva si fuera elegida. Definitivamente alimenta la idea de que es más imagen que sustancia. Y de repente, el comentarista cambia de tema y se lanza de cabeza a las acusaciones de sesgo mediático. Aquí es donde las cosas se ponen un poco más turbias. El comentarista argumenta que los grandes medios de comunicación están claramente a favor de Harris y en contra de Trump. Señala la decisión de USA Today de no apoyar a ningún candidato en 2024, siguiendo la línea de The New York Times y The Washington Post en elecciones anteriores. Y claro, esto ha generado críticas por parte de los demócratas, que acusan a estos medios de cobardía. Básicamente dicen que la neutralidad es ponerse del lado del oponente. Y la cosa se calienta aún más con el incidente de Nick Bosa. Nos refresques la memoria. Claro. Nick Bosa, jugador del NFL y conocido partidario de Trump, llevó una gorra de maja a un evento del equipo. Esto causó indignación en los medios y en algunos fans, lo que llevó a acusaciones de hipocresía. El comentarista lo compara con el apoyo que se dio en su momento a las protestas de Colin Kaepernick, que se arrodillaba durante el himno. Se juzga la libertad de expresión con doble rasero. Plantea una pregunta interesante sobre cómo se trata la expresión política dependiendo del mensaje, ¿no? Y hablando de dobles raseros, el comentarista también menciona la supuesta reacción negativa de los suscriptores del Washington Post, que están cancelando sus suscripciones. El motivo: que el Post se negará a apoyar a Harris a pesar de que su contenido suele ser favorable a ella. El comentarista argumenta que esto demuestra que los demócratas exigen una lealtad absoluta por parte de los medios, Es como si dijeran, o estás con nosotros o estás contra nosotros. lo que alimenta todo este argumento del sesgo mediático. Exacto. Y para terminar, tenemos esta contradicción interesante en torno a los donantes millonarios. Sí, el comentarista afirma que Trump es el candidato de los millonarios, sin más. Pero luego saca de luz un informe de Forbes que dice que hay 30,000 millonarios más que apoyan a Harris que a Trump. Sin mencionar la donación de $50 millones de Bloomberg a la campaña de Harris. ¿En qué quedamos? Es una contradicción bastante clara que desafía la narrativa que el comentarista intenta construir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Errores, momentos incómodos, acusaciones de sesgo por todas partes.
es para volverse loco. Es mucha información para procesar, desde luego. Pero una cosa está clara. Esta inversión profunda nos ha dado una buena idea de los desafíos y controversias que rodean a esta campaña electoral. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Y quizás lo más importante, nos ha hecho plantearnos algunas preguntas clave sobre el papel de los medios, las expectativas de los votantes y la naturaleza del discurso político en estos tiempos. Tendremos que seguir explorando este tema en la segunda parte de esta inmersión. Totalmente de acuerdo. Hay mucho más que analizar. Parece que estamos en una época donde ya no sabes qué es noticia, qué es opinión y qué es puro entretenimiento. Es difícil, ¿verdad? Saber en qué creer. Totalmente. Y eso hace que sea aún más complicado distinguir lo real de la manipulación o incluso de la propaganda descarada. Y esta inmersión en las 48 horas de Kamala Harris lo ha dejado bastante claro, ¿no te parece? Cómo hasta el detalle más pequeño se puede magnificar e interpretar de 1000 maneras para que encaje en una narrativa concreta. Como si todo fuera un juego, ¿no? Sí, es como si todo el mundo estuviera esperando a que alguien meta la pata para confirmar sus propias ideas preconcebidas. Lo que nos lleva a un ambiente súper polarizado, donde se pierde la complejidad y el pensamiento crítico ya no importa. ¿Te preocupa eso? Mucho, la verdad. Pero vamos a ampliar un poco el foco. ¿Qué nos dice esta inmersión, en concreto sobre el panorama general? Sobre las elecciones de 2024. Bueno, yo creo que lo que más destaca es el escrutinio brutal al que se enfrentan ambos candidatos. Es normal, teniendo en cuenta lo dividido que está todo. Sí, cada palabra, cada gesto, se analiza hasta la saciedad buscando cualquier punto débil. Es justo. No lo sé. Y esa presión constante puede llevar a errores, a meteduras de pata, a contradicciones, que luego, claro, los medios y las redes sociales se encargan de amplificar. Es un círculo vicioso. Y seamos sinceros, la presión no es solo para los candidatos. Los medios de comunicación también tienen sus propios desafíos, sus propias críticas. Por supuesto. Esta inmersión ha sacado a la luz el tema del sesgo mediático, que es un tema muy complejo. Por un lado, tienes a los que creen que ciertos medios tienen una agenda, ya sea a favor de Harris, de Trump o de quien sea. Y pero el otro. Tienes a los que dicen que los periodistas simplemente están haciendo su trabajo, informar y fiscalizar al poder. Es un debate complicado. Pero es innegable que hay una percepción de sesgo, y esa percepción, en sí misma, ya erosiona la confianza en los medios. ¿Cómo se arregla eso? Y esa erosión de la confianza tiene consecuencias. Puede llevar a que la gente se desentienda de la política, una sociedad más fragmentada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo navegamos por este panorama mediático tan complejo? ¿Cómo le damos sentido a tanta información? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo creo que lo primero es ser consumidores críticos de la información. Cuestionar nuestras propias ideas, considerar diferentes puntos de vista y no fiarnos de los que dicen tener todas las respuestas. Es como si necesitáramos un detector de mentiras interno, ¿no? Exacto. Y ese detector tiene que estar afinado para detectar la manipulación emocional, las falacias lógicas, los datos sesgados. No es tarea fácil. Y también es importante recordar que todos tenemos sesgos, incluso las fuentes en las que confiamos. No se trata de encontrar la fuente perfecta, porque seguramente no existe. Se trata de reconocer esos sesgos y tenerlos en cuenta a la hora de formarnos nuestra propia opinión. Y quizás, solo quizás, todos podríamos ser un poco más abiertos a escuchar a los que piensan diferente. Aunque nos cueste. Ese sería el ideal, ¿no? Un mundo donde podamos tener un debate cívico, incluso cuando no estamos de acuerdo. Un mundo donde no descartemos a los que piensan diferentes, sino que lo veamos como una oportunidad para aprender, para crecer. Porque al final todos estamos en el mismo barco. Todos intentamos navegar por este mundo tan complicado y tomar las mejores decisiones posibles con la información que tenemos. Y ojalá, teniendo este tipo de conversaciones, todos podamos ser un poco más sabios, más informados, más preparados para los retos que vienen. ¿Qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de retos, estas 48 horas de la campaña de Kamala Harris nos han dejado unos cuantos. Sin duda. Y nos han dado mucho en qué pensar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti? Es difícil elegir solo una cosa. Pero creo que lo que más me ha impactado es cómo la narrativa puede cambiar de un momento a otro y cómo eso afecta la percepción pública. Un error, un comentario desafortunado y todo puede dar un giro de 180 grados. Y eso me hace pensar en cómo consumimos información, en cómo nos dejamos influenciar por lo que vemos y escuchamos. ¿Y a ti? Sí, a mí también me da que pensar. Y creo que esta inmersión nos ha recordado algo importante. Que todos tenemos la responsabilidad de ser ciudadanos informados, de participar, ¿no? Totalmente. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que estar informados, ser críticos con la información que consumimos y participar en el proceso político de forma activa. Ya sea votando, haciendo voluntariado o simplemente hablando de estos temas con amigos y familiares. Todo cuenta. Porque al final, el futuro de la democracia depende de que los ciudadanos estén informados y participen. Muy bien dicho.
Y creo que es una buena frase para terminar. Totalmente de acuerdo. Así que a todos nuestros compañeros de inmersión profunda les decimos, sigan cuestionando, sigan explorando, sigan participando. Cuanto más aprendamos, mejor preparados estaremos para entender este mundo tan complejo y construir un futuro mejor para todos, ¿no? Hasta la próxima. Y no se olviden de mantener la mente abierta